Como saben, hermanos, estamos en medio de un proceso de evaluación de nuevos miembros y candidatos al bautismo aquí en Sándalo. Así que el tema que vamos a tocar es relevante al momento en el que estamos como iglesia. Pero además de eso, es sano que de tiempo en tiempo todos escuchemos un mensaje acerca de cómo evaluar nuestra fe. Es sano que recordemos cuáles son las evidencias bíblicas que deben existir en nuestras vidas si en realidad estamos en Cristo. Entonces ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Vamos a considerar las evidencias de vida que encontramos en Primera de Juan. Y nuestro texto principal lo encontramos en el capítulo 5. Los invito a todos a Primera de Juan capítulo 5. Vamos a leer este texto, aunque vamos a estar aquí en Primera de Juan. Vamos a leer solo un versículo antes de orar y pedirle a Dios su gracia y su ayuda este domingo. Primera de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te venimos a buscar el día de hoy, te venimos a pedir tu gracia, conscientes de que nada podemos hacer, nada puede hacer este pobre predicador para salvar a quienes están en tinieblas, para dar verdadera seguridad y certidumbre de salvación a quienes tú ya has alcanzado en tu gracia. Pero nos reunimos aquí, Padre, rogándote tu presencia, rogando que tu Espíritu Santo obre en este lugar con poder, porque tú conoces a cada uno y tú tienes poder para salvar, para cambiar, para confirmar en la fe a quienes ya has salvado. Estamos aquí en gran necesidad. La única esperanza que tenemos de que pase algo poderoso aquí el día de hoy y que los cambios que necesitan ser efectuados se realicen eres tú. Venimos humillados, necesitados, mendigos, pobres, pidiéndote que no nos pases por alto, Padre. Te rogamos que estés aquí con nosotros, te rogamos por el servicio en Nesa, por el hermano Tomás, por el servicio en Toluca, hermano Charlie, que los utilices también. Nos encomendamos a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pudiera ser más importante que saber que tienes vida eterna? ¿Qué pudiera ser más importante que saber que realmente tu vida está escondida en Cristo y tienes una eternidad futura con Él? Amigos, podemos saber mucho de muchas cosas. Podemos saber mucho de muchos temas espirituales. Incluso podemos considerarnos maestros. Hemos tenido personas en este lugar, en esta iglesia de Sándalo, que se identificarían como maestros de la Biblia, que no estaban seguros ni de su propio estado espiritual, que no estaban seguros de si terminarían en el cielo
o en el infierno. Saber que tienes vida eterna, saber que eres un creyente verdadero, es lo más grande que puedes saber en este mundo. No hay nada más grande. Conocer a Dios personalmente y saber que Cristo es tu Salvador es el tesoro más valioso que puedes tener. Por eso es importante que le dediquemos tiempo a este tema. Cualquier persona que se identifica como un seguidor de Cristo debería poder explicar y fundamentar el por qué lo son. Si tú dices, yo estoy en Cristo, yo soy un cristiano, yo soy un discípulo, deberías de poder contestar por qué y fundamentarlo con este libro. Aun si esto es algo que entendiste y resolviste hace mucho, ¿qué va a pasar cuando tu hijo tenga dudas? Cuando tu hijo se acerque a ti y te diga, papá, mamá, estoy preocupado, ¿cómo puedo saber que estoy en Cristo? ¿Qué va a pasar cuando tu pareja o tu compañero del trabajo te pregunten, ¿cómo puedo saber que soy salvo? ¿Estás listo para contestar? Hermanos, es algo muy peligroso pensar que este es un asunto que has de considerar y meditar una vez en tu vida. No, eso hace años lo resolví. Eso hace años le di carpetazo. Lo leímos en nuestro texto inicial. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Vean lo que dice el pasaje. Este no es un tema solo para personas nuevas o solo para personas que apenas comienzan en la fe. Juan dice que es para quienes ya creen, para quienes ya están en Cristo. Vamos a volverlo a leer. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Vean, este es uno de esos textos que a veces consultamos por ahí traducciones que no están basadas en un texto griego correcto o que están traducidos con criterios que no son suficientes para traducir la palabra de Dios. Y hay traducciones de este versículo que omiten la segunda parte del texto. La repetición que hay aquí les parece un error, una redundancia, pero ahí está esa repetición, ahí está en el texto recibido, en el griego. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen para que crean. Eso es lo que está en el versículo. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen para que crean. Así está en el griego. Hay versiones que lo traducen de la siguiente manera, se los leo. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y ahí se queda. No está esa parte de para que crean. Omiten lo demás. La segunda parte del versículo nos muestra que este tema es importante para novatos y veteranos, hermanos. Para creyentes recién nacidos y para viejos peregrinos por el desierto de este mundo. Esto es para que el que no está seguro si es creyente alcance o encuentre esa seguridad de haber creído, pero también es para que el que halló seguridad hace años fortalezca su fe y siga creyendo. Ahora, el tema es tan crítico y tan delicado por lo siguiente. Existen personas que están seguras de su salvación, pero no deberían de estarlo. Y también existen personas que no están seguros de su salvación y deberían estar seguros. Deberían tener certidumbre. En nuestros días hay tremenda confusión sobre todo esto. Abundan los errores, abundan las mentiras. Hay multitudes de iglesias que proclaman un evangelio rebajado y debatí si dedicar tiempo a hablar de las oraciones de fe y pasar al frente y repetir la formulita. Hay personas, yo tengo personas en mi propia familia que te dirían, yo soy creyente. De entrada diríamos,
¿Cómo? ¿Vives como ateo? No vas a la... Tiene años que no pones un pie dentro de una iglesia. Vives con una vida y un comportamiento que no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con ese libro. No, claro que sí, yo soy creyente. ¿Por qué? No, pues es que yo oré hace 35 años. Me invitaron a pasar, yo oré, estoy en Cristo. Mi futuro eterno está asegurado. Y así hay personas que pasan su vida por este mundo. Y cada vez que Dios les manda alguna advertencia, alguna señalización de que van por mal camino, de que van camino al infierno, recuerdan ese momento cuando pronunciaron las palabras mágicas. Hay multitudes de iglesias que proclaman un evangelio rebajado. Propagan la idea de que basta con decir palabras mágicas, basta con repetir la fórmula mágica, o basta con tener una experiencia emocional para afirmar que tus pecados han sido borrados y ahora tú eres un cristiano. Ellos enseñan que esa es la base para tu seguridad de salvación. Tan pronto hayas repetido la fórmula, tan pronto hayas dicho las palabras, tan pronto hayas salido de las aguas del bautismo o tan pronto hayas secado tus lágrimas después de una experiencia emocional. Hay que asumir al instante y por el resto de tus días que tú eres un verdadero seguidor y discípulo de Jesucristo. Tu futuro eterno está seguro. Si algún día llegan las dudas, solo recuerda ese día, solo recuerda ese momento y sigue adelante. Nunca más te cuestiones, nunca más te preguntes si realmente eres salvo, solo convéncete de que sí lo eres. La consecuencia es la que decíamos. Hay muchos que aunque nada ha cambiado en ellos y aunque no hay evidencias bíblicas de la obra del Espíritu Santo en su vida y su corazón, están seguros de que son creyentes en este mundo. Y lo que realmente tienen esas personas no es más que autoengaño. La mentira más peligrosa del mundo para cualquier hombre o cualquier mujer es creer que eres salvo cuando no lo eres. Hay muchas mentiras peligrosas en este mundo. Yo creo que esa es la más peligrosa. Y a pesar de eso, la gran mayoría de personas en este mundo creen que irán al cielo sin una relación real con Cristo. Se han hecho muchas encuestas durante años. Cada cierto tiempo se publica alguna de estas encuestas. En los Estados Unidos, en México, en otros lugares del mundo, en Gran Bretaña. Los resultados siempre son los mismos. Todo mundo está seguro que va a ir al cielo cuando mueran. Los niveles que se reportan en esas encuestas son cerca del 90% de las personas que creen que van camino al cielo. Les preguntan, oye, ¿tú a dónde crees que vas a ir cuando mueras? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cuál va a ser tu destino? Respuesta, no, al cielo, sin duda. No hay otro lugar para mí. O sea, resulta que todo mundo tiene seguridad sobre su destino eterno. ¿Qué evidencia más clara necesitamos para ver el grado del engaño que existe sobre este tema en el mundo? ¿Qué más pudiera convencernos de que hay millares de personas engañadas en este mundo? Cristo dijo, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Si el 90% de las personas creen que van camino al cielo, necesariamente hay muchos equivocados. Este texto lo garantiza. 90% no es igual a pocos. No es igual a estrecha es la puerta. No es igual a angosto es el camino. Ahora, existen también casos del lado contrario, como lo mencionamos al principio. Casos de creyentes que realmente aman a Dios y se han entregado a Cristo, pero pasan por periodos de dudas, periodos de incertidumbre y no tienen seguridad de haber creído realmente. Y vean, el diablo está involucrado y está interesado en ambas cosas. Él hace por un lado todo lo que puede para lograr que quienes deberían
tener seguridad de salvación no la tengan, y para lograr que quienes no deberían tener seguridad de salvación la tengan. El diablo siempre quiere impedir o quitar la seguridad de los creyentes y al mismo tiempo animar y darles aliento y darles seguridad de salvación a los inconversos. Entonces vamos a la Biblia para considerar este tema tan crítico. Y lo primero que hay que decir es que sí hay tal cosa como seguridad y certeza de salvación. La Biblia nos asegura que tú puedes saber, tú puedes estar seguro que conoces a Cristo. Acompáñenme todos a 2 Timoteo, por favor. En 2 Timoteo encontramos el testimonio de Pablo, del apóstol Pablo. Pablo en la etapa final de su vida, Pablo encarcelado, Pablo enfermo, afligido, y probablemente a unos días o semanas de ser ejecutado cuando escribió esto. Pero a unas semanas de ser ejecutado, vean lo que él escribe a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué significa esto de guardar mi depósito? La Biblia siempre está llena de estos ejemplos monetarios y bancarios, ¿no? ¿Qué haces con tus ahorros, ahí con tu guardadito para el retiro, con tu ahorrito que tienes ahí, meses o años ahí juntando para cuando se necesite o para una casita o para tu retiro, lo que sea? Lo depositas con alguien que tú confías que lo va a guardar fielmente. La palabra que nos traducen como depósito en el original griego es parateke, significa encargarle o encomendarle a alguien algo valioso. ¿Cuál era el depósito que Pablo le había encargado a Cristo, que le había entregado a Cristo? ¿Una lana? No, era su alma. Estaba encarcelado a punto de morir, no tenía una lana, no tenía nada. Su depósito era su alma. Pablo, a pesar de estar encarcelado, a pesar de estar enfermo y cercano a morir, dice, no tengo dudas. Estoy seguro, sé en quién he creído y sé que Él guardará mi alma. Y vean, al final de esta misma carta, en el capítulo 4, ahí mismo en 2 Timoteo, capítulo 4, dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Vean, estaba seguro de estas cosas, estaba aquí en la tierra, pero estaba seguro de estas cosas. Me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Vean cómo estos textos nos permiten afirmar que sí hay tal cosa como certidumbre de salvación. Es posible saber y estar seguro que Cristo es tu Salvador, que el cielo es tu destino final. Si regresamos a nuestro texto en 1 de Juan, esta carta entera fue circulada entre las iglesias y preservada hasta el día de hoy para afirmar, principalmente para afirmar que existe la seguridad y certidumbre de salvación, que sí hay tal cosa. Su propósito central, el propósito central de esta carta es cimentar esa doctrina bíblica. Juan nos expresa la razón de su carta en el capítulo 5, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Amigos, la Biblia nos exhorta a buscar esta seguridad sobre el estado de nuestras almas. Lo vemos en nuestro texto.
Y lo vemos en muchos lugares. Otro texto que podríamos citar es Hebreos capítulo 10, versículo 22. Leemos, no, ese no lo busquen. Leemos al inicio del versículo, en el versículo 22, capítulo 10. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acerquémonos a Dios en plena certidumbre de fe. Amigos, la Biblia nos exhorta a buscar esta seguridad sobre el estado de nuestras almas. Textos como este destruyen las mentiras propagadas por los católicos y muchos otros que afirman que no es posible estar seguro de ser salvo. Lo mismo en cuanto a quienes afirman que la salvación se puede perder. Es como si borraran estos pasajes de sus Biblias. Los esfuerzos del enemigo por atacar esta doctrina se ven en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la cura para todo esto? ¿Cuál es el remedio divino para las dudas? Tanto para el que no es salvo, pero cree que sí, como para el que sí lo es, pero cree o siente que no. La Biblia nos dirige al autoexamen. En 2 Corintios leemos lo siguiente, lo voy a leer en primera persona. 2 Corintios 13:5. Examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O no te conoces a ti mismo que Jesucristo está en ti? A menos que estés reprobado. Pablo dice, examínate a ti mismo, examina tu corazón, examina tu vida para ver si estás en Cristo y Cristo en ti. Y esto es lo que debemos, si estamos aquí presentes el día de hoy, esto es lo que debemos hacer cada uno con su ayuda. Contestar, ¿Cristo está en mí o no? ¿Cristo está en ti o no? La Biblia claramente establece que un creyente es una persona renovada y cambiada. Hay un antes y hay un después. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Si Cristo está en nosotros, no podemos ser iguales a como éramos cuando no estaba. No podemos ser la misma persona. Ser salvo te cambia. Por eso Dios le llama a la salvación volver a nacer, nacer de nuevo. Conocer a Cristo de manera personal te cambia tanto que resulta en evidencias. Resulta en el desarrollo de lo que la Biblia llama las gracias del Espíritu en tu vida. Sabemos por la palabra que el inconverso está espiritualmente muerto. Pero si pasamos de muerte a vida en Cristo, eso tiene que cambiar radicalmente. Pasamos de ser un cadáver ahí en la plancha, en el hospital, a que de repente el aparatito está ahí y empieza tit, tit. Empieza a detectar algo. Hay signos vitales. Tu alma ahora tiene pulso, cuando antes no lo tenía. Yo supongo que a todos les pasa que de repente como que tu corazón da un brinco medio raro, ¿no? Sientes como que no dio el latido bien, como que le falló tantito a la máquina. ¿Y qué haces? Empiezas ahí a sentir, ¿todavía está funcionando la máquina? Pones aquí, ¿no? A ver, no, sí, ahí anda, no estoy muriendo todavía, ¿no? Verificas que tienes pulso. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver nuestros signos vitales, vamos a verificar si nuestras almas tienen pulso. Vamos a ver cómo tomarnos el pulso espiritual para ver si hay vida, porque ese es otro detalle, ¿no? Tú puedes tratar de tomarte el pulso y si no sabes lo que estás haciendo, más o menos cómo buscar, no sientes nada. No, sí me estoy muriendo, ¿no? No, lo que pasa es que no sabes ni dónde buscar, ¿no? No sabes dónde está la carótida, no sabes ni qué estás buscando. Hay que saber cómo buscar estos signos vitales para ver si hay vida. Los textos que vamos a ver son casi todos de Primera de Juan, porque para eso se escribió la carta. Por eso está en la Biblia.
Entonces la primera prueba para discernir si tu alma tiene pulso, para discernir si tienes vida espiritual, es la prueba doctrinal. Regresamos, 1 de Juan, capítulo 5. Leemos en el primer versículo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Tú qué crees acerca de Jesús? ¿Crees que solo fue un gran hombre? ¿Un gran maestro? Como muchos hoy día. Alguien que tuvo gran sabiduría, gran entendimiento, pero nada más. Una gran figura histórica. Solo un hombre. Un gran hombre, sí, pero un hombre. ¿O crees que Él es el Mesías? El Dios hombre. Dios encarnado. Esta es la prueba doctrinal. ¿Qué crees acerca de Cristo? La prueba se amplía en el capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Amigo, tienes que saber lo que la Biblia dice acerca de Cristo y tienes que creerlo. Lo que dice acerca de su persona, lo que dice acerca de su obra redentora. ¿Quién es Él? ¿Qué vino a hacer a este mundo? De nuevo, 4:15. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esta es la prueba doctrinal. Entonces te pregunto, ¿que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores es la verdad más importante del mundo para ti? ¿O solo es un hecho histórico? ¿Crees que Cristo es quien la Biblia y quien Él mismo dice ser? ¿Esta verdad es la verdad más valiosa de tu vida? ¿Que Cristo sí vino? ¿Que Cristo sí murió? ¿Que Cristo cumplió con todo lo que estaba escrito? ¿Que Cristo es el Mesías Salvador? Cada uno contestará. ¿Qué significa la venida de Cristo para ti? ¿Es un hecho histórico o es la verdad de tu vida? ¿Es el por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues caminando? ¿Por qué vives? Con esto llegamos a la segunda prueba, la prueba moral. Ahora vamos al segundo capítulo, aquí en 1 de Juan. Y vean cómo esto responde exactamente lo que queremos saber. Exactamente lo que nos estamos preguntando el día de hoy. Aquí está la prueba. En 2:3. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Juan lo dejó claro. ¿Vives una vida de desobediencia? ¿Hay un patrón de desobediencia en tu vida? ¿O hay un patrón no perfecto, pero un patrón de obediencia en tu vida que antes no había? Si no es así, no le conoces. Versículo 5. En el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Pero esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, en obediencia, siguiendo su ejemplo. ¿Hay obediencia en tu vida? ¿Hay un patrón de obediencia en tu vida? Más adelante, versículo 29, de nuevo. Si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Esta es la prueba moral. La prueba de una vida de obediencia
práctica, en el día a día, en las cosas grandes, en las cosas pequeñas. Un patrón. ¿Qué es un patrón? Es una tendencia. No es algo perfecto. Esto, ya me voy, ya me fui a donde no me debería de ir. En la estadística tienes puntitos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos piden? ¿Cuál es el patrón? ¿Va hacia arriba? ¿O va igual? ¿O va hacia abajo? Oye, pues aquí hay unos puntos que van abajo, sí, pero el patrón va hacia arriba. Eso es lo que estamos buscando, nuestra obediencia. No va a ser una vida perfecta, pero debe de haber un patrón ascendiente de obediencia. Más adelante, capítulo 5, versículo 4. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Hemos de vivir una vida que no se deja llevar por el mundo, ni se parece al mundo. Una vida que vence al mundo. El mundo debe de verte y debe decir, algo anda raro con este cuate. No es como yo, no es como los demás. Hay cosas raras en él, por lo menos. No camina como los demás, no hace lo que hacen los demás, no piensa lo que piensan los demás. Ah, sí, hermano, yo siempre he sido rebelde de pensamiento y yo soy... No. En conformidad con la palabra de Dios. No es que simplemente seas diferente, no es sé como Steve Jobs o sé como Elon Musk. No es sé como Cristo. Tenemos que vencer al mundo. Tenemos que vencer la inmoralidad. Tenemos que vencer el dominio del pecado. Esa es una marca de vida espiritual. Ese es un signo vital de un alma viva. Entonces vean, amigos, esta prueba examina tu vida. No basta con lo que dices creer. ¿Tu vida es diferente o es la misma que siempre fue? Con esto llegamos al tercer criterio, la prueba social. Hemos visto la prueba doctrinal, ¿qué crees? Hemos visto la prueba moral, ¿qué haces? ¿Qué crees acerca de Cristo? ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu vida de obediencia práctica? Seguimos con la prueba social. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo son nuestras relaciones en específico con otros creyentes? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Alguna vez te has puesto a meditar que tu amor o falta de amor hacia los hermanos es tan básico y tan vital en la experiencia cristiana que es una clara evidencia de si estás en Cristo o no? No, mira, a mí me interesa el camino de Cristo, me interesa el Evangelio, no me interesan las personas que andan en ese camino peregrinando, eso no me interesa. Bueno, pues Dios dice que eso es tan vital en el creyente, que si esa es tu forma de vivir, si no tienes amor por los creyentes, si no amas a los hermanos, no tienes vida eterna. Si sí los amas, tienes vida eterna. Si no los amas, Dios nos dice que el que no ama a los hermanos permanece en muerte. 3:14. Regresando al capítulo 2, vemos de nuevo la prueba social. 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto significa que tus mejores amigos, tus mejores amigas, no pueden ser o no deben ser personas que no aman a Cristo. Si lo que más amas y las prioridades de tu vida están en el mundo y en las personas del mundo, no debes pensar que eres creyente, no debes pensar que estás en Cristo.
¿Has encontrado una familia nueva en Cristo? Tu familia en Cristo en muchos sentidos es más familia tuya ahora que tu familia de la sangre sin Cristo. ¿Tienes el deseo de estar con ellos, de verlos? ¿Te interesan sus vidas? ¿Quieres formar parte de sus vidas? ¿Estás más cómodo y más a gusto en compañía de creyentes verdaderos que en la compañía de inconversos? ¿Te sientes más en casa con creyentes que con ateos? ¿A quién amas más? Ahora, estas tres pruebas de nada sirven como un ejercicio académico. De nada sirve solo entender lo que estamos diciendo, tienes que aplicártelas. Tienes que hacer la autoevaluación. ¿Qué encuentras? ¿Pasas las pruebas? No, hermano, fíjate que yo tengo dudas acerca de Cristo. Hay muchas cosas que sí creo, pero hay cosas que no creo. Hay cosas que dudo. Entonces no pasas la prueba doctrinal. No debes tener ese tipo de dudas. Resuélvelas. Resuélvelas hoy. Tú no vas a presentarte en el cielo dudando que Cristo es el Salvador, que todo lo que está registrado aquí acerca de Él es verdad. No vas a presentarte en el cielo sin una relación personal con Él. Tú debes de estar todos los días de tu vida persiguiendo una relación más cercana con Cristo que con tu esposa, que con tu esposo, que con tus papás, que con tus hijos, que con tu mejor amigo de la infancia. Decimos, no, es que ya me conoce mi esposa, ¿saben quién soy? No, Cristo te conoce de verdad. ¿Tú le conoces a Él? ¿Sabes quién es Él? Pasan estas cosas, ¿no? Cuando pasamos años con nuestros hermanos, nuestros papás, nuestras esposas, nuestros esposos. Si ustedes, yo supongo que esto depende de la construcción de donde vivan, ¿no? En la casa de mis papás hay escaleras. Yo recuerdo que sabía por el sonido del subir por las escaleras quién estaba subiendo. Era mi papá, era mi mamá, era mi hermano, era mi hermana. Yo ya sabía quién venía. ¿Conoces las pisadas de Cristo? ¿Tu relación es tan cercana con Él que sabes que es Él? ¿A quién amas? ¿A quién amas más en tu vida? Entonces están los que dicen, bueno, yo tengo dudas, soy creyente, pero tengo dudas acerca de Cristo. Luego están los que, hermano, pues sí, fíjate que me gustaría ser una mejor persona, una persona más obediente, pues ahí andamos en la lucha. Pero hay pecados en mi vida que simplemente no quiero dejar. Y Dios, que el milagro de la predicación y el milagro de la palabra de Dios es que cuando alguien dice eso, tú sabes cuál es. Dios te lo pone enfrente. Hay pecados en mi vida que no quiero dejar. Sé que debo dejarlo. No quiero. Todo menos eso. Ese es el camino de perdición. Estás escogiendo perdición. No estás en Cristo. Luego están los que, hermano, sí, yo creo la Biblia, el Evangelio es la verdad, pero los demás creyentes, no, hombre. No, yo la verdad no tengo ningún deseo de estar con ellos. Además hay muchos que creo que son medio hipócritas. Prefiero 1000 veces pasar una tarde con mis amigos del mundo que en una reunión con creyentes. Entonces, ¿por qué piensas que eres creyente? En esto hemos de ser conocidos, ¿no? En nuestro amor los unos por los otros. ¿Por qué piensas que eres creyente? La Biblia dice lo que dice.
Está muy claro. ¿Por qué supones que eres creyente si no amas a los hermanos? La Biblia no soporta ni respalda la seguridad que tú tienes. Amigos, me temo que hay miles y tal vez millones de personas en este mundo. Y algunos aquí el día de hoy, que no creen la doctrina de Cristo, ni tienen vidas cambiadas por Cristo, ni tienen amor sincero por su pueblo. Pero creen que son sus discípulos. Y ante cualquier cuestionamiento, ante cualquier duda, estas personas dicen, yo soy creyente, yo soy un seguidor, yo soy un discípulo de Cristo. Pero si no cumples con estas pruebas bíblicas, lo que tengo que advertirte es que no importa realmente qué digas, ni que te hayas bautizado, ni cuánto tiempo tengas asistiendo a este lugar, no debes estar seguro de ser salvo. Si lo estás, tu certidumbre no tiene nada que ver con la Biblia. Está basada en otra cosa. Tal vez lo que sientes, tal vez lo que alguien te dijo, tal vez alguna experiencia que tuviste hace años, pero tu certidumbre no es bíblica. Ahora, el sermón no termina aquí, con estas 3 pruebas, porque hay más que debemos saber acerca de este tema de seguridad y certidumbre de salvación. Ahora vamos a ver 2 peligros en todo esto, 2 desvíos, 2 trampas en las que es posible caer. Voy a tomar 2 versículos para abordar estas 2 trampas. Uno está en Jeremías 17, ustedes pueden ir a Jeremías 17, y luego vamos a ver en Lucas 18. En Jeremías 17, versículo 9, leemos lo siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Este va a ser un peligro para ti hasta el día en que dejes este mundo. Tu propio corazón engañoso, tu capacidad de autoengañarte, tu capacidad de creer algo que es mentira, de no discernir tu propio corazón. Y les voy a leer rápidamente en Lucas. Esto que vamos a leer, vamos a verlo un poquito más, pero está en medio de la respuesta que Cristo le dio al joven rico. ¿Se acuerdan? El joven rico se acercó a Cristo y le dijo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para ser salvo? Y Cristo le respondió. ¿Y se acuerdan qué dijeron los discípulos cuando Cristo le respondió? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? En el versículo 26. Entonces estos son las 2 trampas. El engañoso corazón y el que se queda siempre en ¿quién podrá ser salvo? Esto es tan difícil, esto es imposible. ¿Quién podrá ser salvo? La primer trampa surge de nuestro engañoso corazón, el engañoso corazón que todos tenemos. La tendencia que todos tenemos a sobreestimarnos, a sobrevalorarnos, a siempre darnos a nosotros el beneficio de la duda. ¿De qué hablas, hermano? Yo creo que yo no tengo esa tendencia. Siempre que hay una disputa entre quién hizo mal, siempre que hay una disputa entre un ser querido y tú me hiciste eso, no, tú hiciste esto. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Yo estoy bien. Yo lo hice bien. Todos tenemos esa tendencia. Todos tendemos a sobreestimarnos, a sobrevaluarnos. Nos damos el beneficio de la duda en todo. Al grado que hay personas que son capaces de disque orar y luego atracar a alguien y luego orar y darle gracias a Dios por lo que se robaron, según esto. A ese grado somos capaces de autoengañarnos. Vamos a orar que nos vaya bien en la chamba y ahí van a robar celulares en el metro, algo así, ¿no? O a atracar a personas en el semáforo. Hay muchos ejemplos. Podríamos hablar de este joven rico en Lucas 18, que cuando Cristo le hablaba de obediencia personal,
Cristo le hablaba del patrón de santidad que debe haber en un creyente. ¿Y qué le contestó? No, todo ¿ese es el criterio? No, todo eso he guardado desde mi juventud. Se sobreestimaba gravemente. Y un ejemplo aún más poderoso de esto, si creemos que el ejemplo del joven rico en Lucas 18 es un tremendo ejemplo de alguien autoengañado, bueno, uno más poderoso es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo antes de su conversión. Un hombre seguro de su salvación, confiado de su salvación, con gran certidumbre de ser un hijo de Dios y estar dedicado a su servicio, pero que en realidad perseguía y asesinaba a los verdaderos. Mataba a creyentes, pero él estaba seguro de ser uno. Ambos hombres, ambos ejemplos soberbios, confiados en sí mismos, confiados en lo que sentían, hombres confiados en sus obras, pero ambos perdidos, ambos inconversos. Cristo les mostró su hipocresía a ambos. Sabemos que Pablo fue salvo, que Dios lo salvó, que Dios lo forzó a entrar, lo tumbó de su caballo y lo forzó a ver la verdad. Lo salvó de su soberbia y de su seguridad falsa. Y el resultado fue uno de los hombres más humildes, más humillados sobre la faz de la tierra. Algunos creen hipotéticamente que el joven rico también fue salvo. No lo podemos demostrar bíblicamente. Amigos, es más que posible dejarnos engañar por nuestro propio corazón. Es más que posible ver las tres pruebas que hemos planteado y pensar, hermano, todo esto lo cumplo desde mi juventud. Estos criterios hace años los estoy cumpliendo. Soy creyente. Podemos terminar confiados en nosotros mismos, pero engañados. Es posible ver estas pruebas en un sentido puramente legalista, creyendo en un camino de salvación por obras. Verlas como una lista y ahí voy palomeando la lista, sin haber conocido ni confiado en Cristo nunca. Es posible tener seguridad y certidumbre de salvación y estar completamente engañado. Porque tener seguridad y certidumbre de salvación no es cuestión de ver lo que soy y lo que hago por mis propias fuerzas. Es un asunto de ver si Cristo está en mí. ¿Tienes una relación personal cercana con Cristo que antes no existía? ¿Le conoces? ¿O simplemente sabes aparentar? ¿Cristo ha obrado un milagro en tu vida? Eso es lo que tenemos que contestar cada uno de nosotros. El segundo error, ya vimos el primero, la segunda trampa que queremos evitar, viene de la tendencia que algunos tienen de subestimar los cambios que Dios ha obrado en ellos. Algunos evalúan las tres pruebas que hemos repasado y aun cuando ven algunos cambios y algunas evidencias, o aun cuando otro los ve y dice, ese parece ser un verdadero hermano, y ellos creen que no. Ellos mismos no ven las evidencias. No creen que pueda ser posible que realmente son salvos. Tienen la misma reacción que tuvieron los discípulos en Lucas 18. ¿Quién podrá ser salvo? Yo no veo suficiente gracia en mi vida. Yo no veo que Dios me haya cambiado suficiente como para afirmar que yo soy creyente. Ando por la vida, me tomo el pulso espiritual, pero no sé. Como que a veces siento latidos, a veces no. A veces creo que sí, a veces creo que no. No sé. Gracias a Dios, las tres pruebas que hemos visto no son el único fundamento de nuestra seguridad y certidumbre. Porque hay muchos que caen en la trampa de sobreestimarse pensando, no hombre, yo paso no con 10, con 11. Yo soy tan bueno y tan fiel que tengo que ser creyente. Así pensaba Pablo, así pensaba el joven rico, hasta que Dios les abrió los ojos.
Y también hay algunos, mucho menos que el primer caso, ojo, mucho menos que el primer caso, creo yo. Pero hay algunos que subestiman la obra de Dios en ellos. Concluyen que porque soy tan débil, veo tanta debilidad en mí, tengo tantas luchas por caminar en el camino angosto, peregrinando por el desierto de este mundo, siento mi propia incapacidad. No es posible que yo sea un verdadero creyente. No es posible que Cristo esté obrando en mí. No creo. No por falta de fe, sino ellos no creen ser sinceros, no creen ser verdaderos. Si quieren un ejemplo de esto, pueden leer la biografía del famoso Juan Bunyan, autor del Progreso del Peregrino. Su autobiografía se titula Gracia abundante para el peor de los pecadores. Ningún título más apropiado para nadie. Si tú algún día escribes tu autobiografía, ponle Gracia abundante para el peor de los pecadores, volumen 2. Seas quien sea. En su autobiografía, Bunyan narra años de terror, años de inseguridad siendo creyente, sin seguridad, sin certidumbre de salvación. Algunos creyentes tienen expectativas poco realistas. Creen que si fueran creyentes serían casi perfectos. Creen que respirarían el aire del cielo todos los días, despertarían y los pajaritos cantando, todo así maravilloso, gozo perpetuo. Creen que vivirían ya en el cielo, pues están aquí en la tierra. Creen que vivirían con la santidad del cielo, pero están aquí en la tierra. Creen que estarían siempre llenos de gozo, siempre llenos de paz, siempre en la cumbre de la vida cristiana. Pero eso no puede ser, hermanos. Hace años dimos una serie acerca de Elías. El hermano Tomás ha estado dando algunos ejemplos de la vida de Elías. ¿Se acuerdan qué pasó después de la cumbre ahí, enfrentando a los profetas de Baal y todo? Mañana te mato. Y Elías entra, no, después de la cumbre dice, no puede ser, ya mátame, ya llévame. No manejó bien el paso de la cumbre al valle. Hay creyentes que piensan, no, es que si no ando todos los días en la cumbre, entonces no soy creyente. Cuando no se cumplen sus expectativas, cuando resulta que la vida cristiana no les va a evitar pasar por el desierto de este mundo, piensan, no, no soy creyente. No, sí estoy muerto, no tengo signos vitales. Lo sabía. Olvidan lo que Cristo nos aseguró en Juan 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. El mundo no es el cielo. Vamos a luchar, vamos a tener aflicción. Muchos de los que caen en esta trampa se guían por lo que sienten. Hoy me siento bien, ya debe ser que ahora sí ya soy salvo. Sí, me siento súper bien, soy salvo. Día siguiente me siento mal. Les da una gripa o algo, no, me siento terrible. Debo ir camino al infierno. Así nos pasa, no lo quiero trivializar, así nos pasa a algunos hermanos. Y por eso nos guiamos, por cómo nos sentimos. Entonces, como ven, este tema requiere claridad, requiere precisión, requiere que veamos, que abarquemos lo que Dios dice al respecto. Es fácil ir de un extremo a otro. Así que tenemos que ir más lejos. La Biblia va más lejos. La Biblia no se queda solo en las pruebas de doctrina, santidad y amor por los hermanos. Y eso es lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta. La otra cara de la moneda, en esta doctrina tan vital de seguridad y certidumbre de salvación, son las promesas de Dios. Las promesas de Dios. El fundamento central de nuestra seguridad y certidumbre de salvación son las promesas de Dios. Promesas como la que tenemos en Juan, capítulo 3, versículo 16.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es una verdad y también es una promesa. Ya que Cristo es el Salvador, todo el que cree en Él no se perderá, tendrá vida. Si vamos aquí mismo al versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tu salvación está centrada en el creer o no en Cristo. Y este no es un simple creer como si fuera una figura histórica, es creer y entregarte a Él. Hay muchos textos que nos mandan al examen y a la autoevaluación, pero también hay muchos textos que nos mandan a creer, a confiar, a entregarnos. Lo que salva es creer en Cristo. Lo que salva no son las 3 pruebas que vimos, no son tus obras. Lo que salva es creer en Cristo. Por lo tanto, el gran fundamento de nuestra seguridad son las promesas divinas. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Creer en el Hijo es lo que trae transformación radical y el nuevo nacimiento. Nadie que verdaderamente cree en Él será rechazado por el Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Gracias a Dios que es verdad. Gracias a Dios que esto es verdad. ¿Crees en Cristo más de lo que crees en cualquier otra cosa? Cristo es más real para ti que este mundo. Cristo es más real para ti que este edificio. ¿Crees en Cristo? ¿Confías en Cristo? ¿Más de lo que confías en tu ser más querido? ¿Más de lo que confías en ti mismo? Este mundo te predica todos los días, cree en ti mismo, cree en ti mismo. Tú puedes, tú eres grande. Ten una alta evaluación de ti mismo. Confía en ti mismo, no, confía en Dios. Confía en Cristo, desconfía de ti. Desconfía de ti. Cree en Él. ¿Dependes de Cristo? Más de lo que dependes de tu padre o tu madre o tu pareja o tu pensión o tu trabajo o tus ahorros o tus capacidades. Confías con todo tu corazón que cuando Él estaba colgado en la cruz tenía tu nombre en su corazón. Fueron tus pecados los que lo hirieron a Él para sanarte. Por su llaga fuiste sanado. Si puedes contestar sinceramente que sí, estas promesas son para ti. Las promesas de Dios son seguras. Él cumple lo que promete, porque su cumplimiento no depende de ti, depende de Él. Él va a hacer lo que dice, no depende de ti. Es que yo soy débil, hermano, es que yo me miro a mí mismo, no depende de ti, depende de Él. No hay la más mínima posibilidad de que Cristo falle en salvar a quien está entregado a Él. Yo fui salvo una noche hace más de 20 años leyendo y creyendo lo que dice Romanos capítulo 10. Y esta no es una fórmula mágica,
No es que fue la clave secreta. Hay personas que pasan sus vidas buscando, debe de haber una clave secreta en todo esto. No hay una clave secreta. Simplemente creí la misma verdad que está expresada a lo largo de la Biblia. Y Dios me ayudó a entregarme a Él esa noche, sin mérito alguno mío. Él me ayudó. Leyendo esto, más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto no es un ritual, no es hacer una oración, es una realidad en el alma. Esto tiene que pasar en tu alma de verdad. Versículo 11, porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Si tú crees esto, si esta es una verdad en tu corazón, es Dios el que lo obró en ti. Y por lo tanto tu salvación es segura. Todo en la salvación es iniciativa de Dios. Su Espíritu es el que nos convence de pecado. Su Espíritu es el que nos llama y produce en nosotros la respuesta requerida. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta requerida? Arrepentimiento y fe. Tú no eres el que te salva, es Dios el que te salva. Y esa realidad trae seguridad y certidumbre, que yo no me salvé a mí mismo, Dios me salvó. Si dependiera de nosotros, ¿dónde estaríamos? No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán débil sea tu fe. Si crees en Cristo, si pones tu depósito en Él, si le confías tu alma y todo lo que tienes, Él te salvará. Salva a todos los que miran a Él y a todos los que acuden a Él. Él es el único que puede decir, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque soy Dios. Yo soy Dios. Y no hay más. Isaías 45, 22. Muchas veces creyentes verdaderos, afligidos por el pecado remanente que vemos en nosotros, todos, nos examinamos y no nos gusta lo que vemos. Por eso nadie se quiere autoexaminar. Cada que nos autoexaminamos, no, híjole. Cuando nos miramos a nosotros mismos, no nos da seguridad. Es como cuando Pedro estaba caminando por las aguas, ¿no? Dejaba de ver a Cristo, ve a las olas y sus pies en las olas y se empezaba a hundir. Nos miramos a nosotros mismos, no nos da seguridad. Nos da inseguridad, nos da miedo. Decimos con el apóstol Pablo, que siendo un creyente experimentado y maduro, dijo en Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de la lucha con el pecado? El único lugar para encontrar consuelo y seguridad es mirando a Cristo. Él ha prometido que recibe a todo el que viene, sin importar cuán débil sea nuestra fe. Incluso entre más débil nuestra fe, entre más insignificante y humillada sea tu venida a Cristo, mejor, mejor. Entre más humilde y desesperanzado de ti mismo, mejor. Por último, el último fundamento de seguridad que consideraremos el día de hoy, hemos visto el autoexamen, las promesas divinas, los tres elementos del autoexamen, las promesas divinas. Ahora llegamos al testimonio del Espíritu Santo. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 15.
No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto significa lo que dice. No hay un gran misterio en estos versículos. Esto significa lo que dice. El Espíritu mismo, el mismo Espíritu Santo, da a los creyentes verdaderos una conciencia que antes no teníamos de que ahora somos hijos de Dios. Nos da seguridad de ser hijos. Nos da testimonio de que somos hijos. Ahora tenemos una cercanía y una comunión íntima con Dios que nunca tuvimos antes de conocerle. Por eso podemos hablarle sin temor, con familiaridad, como si fuera nuestro querido Padre, pero aún más cerca que eso, porque Él sabe todo, Él ve todo. Con esa misma cercanía que ilustra este versículo que acabamos de leer. Acercarnos a Él diciendo, papito, papá. El mismo Espíritu Santo nos confirma, nos da testimonio de lo que ya vemos mediante el autoexamen y lo que creemos según las promesas. Es como si el Espíritu Santo pusiera su sello final sobre nuestras conciencias. Nos da un conocimiento instintivo de que Dios es nuestro Padre. Nuestra percepción de este último punto puede variar en intensidad, puede ser más fuerte un día y menos fuerte otro día. Y también puede ser más intenso y menos intenso de persona en persona, pero es real, está ahí. Y concluimos esto. Sí existe la certidumbre de salvación. Sí existe. Es deseable tenerla. La Biblia nos dice cómo tenerla. Pero pongan atención a esto. Si tú quieres tener seguridad de salvación, no te enfrasques en eso. No te obsesiones con eso. Mejor busca a Cristo. Mejor busca hallarte en Él si tienes dudas. La seguridad vendrá. Algo que el creyente aprende a hacer es a entregarse una y otra vez a Cristo. Es parte de nuestros devocionales diarios. Es parte de buscar el perdón diario. Es parte de buscarle nuestra angustia y entregarnos nuevamente a Él. Dejar todo en sus manos. Rendirnos. Desistir de nuestras propias fuerzas. No busques seguridad de salvación, busca entregarte a Él diariamente. Y la seguridad vendrá. Vendrá silenciosamente. No va a ser que estés leyendo o estés orando y de repente digas, ¡seas! Ya, soy salvo, te llega como un rayo, ¿no? Como una revelación, no. Más bien un día, sin saber en qué momento llegó, sabrás que eres creyente, que estás en Cristo. Porque si te aferras, vean, ¿por qué es esta advertencia? Porque si te aferras en buscar seguridad, en vez de buscar a Cristo, nunca la hallarás. No caigas en ese error. Buscando a Cristo y buscando ser santo, buscando vivir la vida cristiana, encontrarás la seguridad que no tenías. Jonathan Edwards dijo, la seguridad de salvación se obtiene más por el actuar que por un autoexamen incesante. En vez de constantemente estar todos los días ahí checándote el pulso y preguntándose si has creído, cree. En vez de estar siempre preguntándote si te has arrepentido, arrepiéntete. En lugar de estar revisándote la temperatura, checando la temperatura de tu amor, ama. Seguridad de salvación se encuentra en la misma forma y en el mismo camino que la salvación.
Seguridad de salvación se encuentra mirando a Cristo. Pablo dijo a los colosenses: por tanto, de la misma manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Colosenses 2:6. La vida cristiana continúa en la misma forma que empezó. Por eso es este gran engaño de estar mirando atrás y pensar que hubo un evento por ahí en tu vida, pero esto es algo continuo. La entrega es continua, es diaria. Continúas caminando, andando en la misma manera en que hallaste la salvación en Él. No es un asunto de una vez en la vida y carpetazo y se acabó. Tienes que andar en Él. Así como han creído en Cristo, andad en Él. Así como comenzó tu carrera en Cristo, sigue corriendo en Él, con Él. Versículo 7, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta comunión cercana, frecuente con Dios que hay en un verdadero creyente es una comunión que frecuentemente abunda en acciones de gracias. Miras tu vida, quién eres tú, volteas a verte a ti, te pones a temblar y dices: Señor, gracias. Tú eres mi todo, tú eres mi salvación, tú eres mi Padre. No podría seguir caminando sin ti. Gracias. Ves a grandes pecadores y lo único que te queda decir es: gracias, Señor, que me libraste de ser ese. Solo eres tú. Creyente que me escuchas, continúa en tu fe. Renueva tu fe diariamente. Mira a Cristo diariamente. Si caminas con Cristo, si vives una vida de obediencia, la seguridad vendrá. Y oirás que Cristo dice a tu alma lo que el salmista deseaba escuchar: yo soy tu salvación. Vamos a orar.